Bueno, vamos a seguir. De todas maneras, la gloria y la gracia del Señor. Bueno, estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Quedé en la parte donde se habla del de la forma de entender quién es el Espíritu Santo del Señor. Bueno, como les digo, me quedé, se fue la señal o no sé qué pasó, que no se quiso abrir más. Pero estaba hablando de las personas que invocan espíritus, que no son espíritus de Dios, que invocan espíritus como lo hacen cualquier persona en la calle, como lo hace cualquier persona en la congregación, como lo hacen en las iglesias católicas, como lo hacen en todos los lugares. Comienzan a nombrar legiones, comienzan a nombrar a los santeros, a los brujos, a los hechiceros. Después comienzan a llamarlo con su propia boca, por nombre y apellido. Si en algún lugar existen las manifestaciones del negro, pues llaman al negro. Si son de indios, llaman al indio. Y si son de reinas, llaman a reinas. Y de esas sabemos que hay muchas, porque uno en el Evangelio va aprendiendo, porque hay muchos testimonios también. Entonces, cuando comienzan a nombrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprendemos a fulanito, a sutaneo, a perencejo, pero nombran aquel montón a legiones con nombre y apellido. Entonces comienzan en la congregación a caer hermanos poseídos. Verifíquenlo. Cuando una persona está en el púlpito y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprendemos santeros, hechicería, santería, brujería, y esas son legiones, son como dicen las organizaciones enormes de muchos demonios. Después dicen, el negro, el blanco, la reina, lo reprendemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hacen los brujos, lo hacen los que no tienen conocimiento de la palabra, y lo hacen los católicos, que a ellos no les importa mucho porque ellos también tienen imágenes en su iglesia o en sus congregaciones. Véanlo. Empieza a caer alguien poseído, a darse vueltas, patalear. ¿Para qué? Para engrandecer al que está predicando, que tiene un convenio, aunque diga que no es así, lamentablemente es la verdad. Tiene un convenio con los demonios para hacerse más popular. Mira cómo reprende y mira el poder que tiene fulanito. No, eso no es el poder de fulanito. Ni es el poder del pastor, ni es el poder del predicador fulanito de tal. Ese poder es convenio entre enemigos. Entonces se escudan en un mensaje que dice la Biblia que el demonio no aparta no reprende demonios. Sí, es que no lo está reprendiendo, si más bien lo está enalteciendo, lo está llamando a que venga a poseer un alma, una o dos o tres almas. Porque él ya está poseído, él ya tiene un convenio con él. Cuando esos señores que practican ese tipo de cosas por ahí haciendo incienso, como dice la palabra, debajo de un árbol, ellos tienen convenio, ellos no son poseídos de la manera que son poseídos los que están en la congregación, que son motivo de burla, ¿cómo el Señor va a permitir eso? Pero yo me imagino que el Señor dirá, bueno, pero ¿y cómo hago yo? Si ellos mismos los están llamando, cuando la palabra dice, no los llamen, mi boca no los puede pronunciar. Cristo, pero ¿cómo te llaman legiones? Porque eran muchos, no le podían mentir al Señor. Eran muchos, demasiado. ¿Y dónde fueron a parar? Como estaba el Señor allí y también lo iba a correr de otra alma, si se metía en otra alma, se fueron poniendo los cochinos. ¿Por qué no le pasa eso a los hermanos que predican esa grosería? ¿Por qué no se van poniendo los perros o los gatos? Se van para otra alma, o se van y quedan como los grandes de la congregación. Eso no es verdad. Perdónenme, pero es que yo lo he leído en la Biblia y lo he vivido con mis propios ojos.
personas que se le va todo el cabello a la cara, personas que danzan, brincan y saltan. Eso no son espíritus de Dios. ¿Qué es el espíritu de Dios? Es un espíritu de orden, es un espíritu de manifestación. El mismo Pablo lo dice, que sabía hablar lengua y no lo hacía porque no había un intérprete. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que dan gritos, pero eso no es de Dios. Que saltan más alto, no porque grite Maduro vas a ser salvo. Entonces, yo sé lo que... Es más, hay hermanos que los está reprendiendo el Señor en algunos casos y dicen no, que estaban dando un mensaje que ni siquiera saben lo que están diciendo. Entonces, no son espíritus del Señor. Vuelvo y me voy aquí a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Otro ejemplo más que es el espíritu de Dios y que es la torpeza de nosotros los cristianos. Mateo 3.6 es que tenía. 3.6. Porque yo no me sé la Biblia como los demás hermanos. Yo hablo de la palabra. Un día estaba hablando de la palabra y alguien dijo, ¿cómo? Hermano, está hablando de los pactos. Yo ni siquiera sabía que estaba hablando de los pactos. Eso lo voy a confirmar de esta manera. Si un hermano está hablando de la palabra, pocas veces el Señor citó versículos antiguos del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo. Y casi todos los que citó eran, de hecho el hombre más citado por los apóstoles fue Isaías, que era el mismo Jesús hablando con su Padre. Entonces él cita a Isaías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor dijo, según el capítulo, versículo tal, no. El Señor citó sin decir en qué parte del Antiguo Testamento estaba y nombró versículos de Isaías, que era él mismo hablando con su Padre, es decir, él confirmando que Él es Dios y confirmando que Él es deidad, que no es Trinidad, que es Él mismo. Y salía a él Jerusalén. Estamos leyendo versículo 7 de Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, aquí está hablando de estas personas que se oponen al Espíritu de Dios, venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Vuelvo y repito, esto de la culebra no era una culebra que caminaba ni volaba ni tenía pico de gallina. Nada de eso es verdad. La culebra que mora dentro de cada corazón es cuando aparta el Espíritu de Dios y dentro de su corazón mora la serpiente. Por eso el Señor dice que una serpiente engañó a Eva. Pero ¿cuántas serpientes? Dice por allá en otro versículo del Nuevo Testamento, dice, no se dejen engañar como aquella mujer de la serpiente. ¿Por qué? Porque cuando mora el espíritu de la serpiente en un corazón es porque la misma persona ya tiene un corazón pervertido. Un corazón santo no le va a morar de tan fácil manera a un hijo de Dios. No lo va a hacer de manera, y va a tener la capacidad de reflexionar, pero si la Biblia a mí me dice, y el sentir que yo tengo en el Espíritu Santo, que eso no es porque no es. No te pongas a hacerle caso a hombre, hazle caso a la palabra de Dios y hazle caso al Espíritu, el sentir que el Señor también te pone. Lo que muchos llaman, no, ese es el sexto sentido, sí, no es el sexto sentido, es el tercer sentido, cuerpo, alma y espíritu. El que realmente te advierte es el espíritu que tú tienes dentro de ti, que es un espíritu que el Señor puso en el huerto. ¿Quién es? Con doble espada, es el espíritu que va al cielo, que rinde cuentas por ti, que es tu propio testimonio de lo que tú hiciste en la vida. Entonces, si Él te pone un sentir que es el gime y clama por ti y lo dice, es tan fácil de entender, Dios mío. De víboras, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les enseñó?